Hola, bienvenidos. Continuamos en esta oportunidad con el análisis del tomo 9 de la colección Historia Integral Argentina, del Centro Editor de América Latina, denominado Etapa Final de una Experiencia. Analizaremos esta vez un artículo de Alberto Siria, un intelectual argentino reconocido principalmente como politólogo e historiador, denominado La Argentina dividida, peronistas y antiperonistas. Una elección sumamente adecuada, ¿no? Hablar de Alberto Siria es hablar de uno de los analistas más lúcidos de la política argentina del siglo XX. Sin duda, es que su trayectoria misma es un reflejo de las tensiones de la época. Se formó como abogado en la Universidad de Buenos Aires, pero claro, su carrera académica acá se ve truncada por el golpe del 66. Lo que obligó a toda una generación de intelectuales a irse del país. Exactamente. Él se instala en Canadá, en la Simon Fraser University, y desde ahí produce una obra que es fundamental. Su gran aporte fue analizar esa relación tan compleja entre el poder, la cultura popular y, la sociedad. Libros como Partidos y Poder en la Argentina Moderna o Política y Cultura Popular. Son indispensables hoy, son bibliografía obligatoria para entender esos años. Precisamente, el ensayo que vamos a desglosar se mete de lleno en esa gran fractura. Siria propone una tesis central para el periodo que va del 46 al 55. Él sostiene que la antinomia, la grieta, digamos, oponía dos conceptos. Por un lado, la justicia social, entendida como justicia distributiva. El gran estandarte del peronismo. Claro. Y por el otro, la libertad, que la oposición interpretaba fundamentalmente como una libertad más bien burguesa, individual, política. Y esa es una tensión que uno podría pensar nunca se resolvió del todo en Argentina. Es casi el nudo de nuestra historia contemporánea. Totalmente. De hecho, surge casi de inmediato la pregunta, y es una interpelación a quienes nos escuchan. ¿Persiste hoy esa tensión entre el concepto de justicia distributiva y la libertad burguesa? Es una pregunta que queda flotando. Ahora, para entender cómo se llegó a ese punto, hay que ver el arranque, el año 46. Perón consolida su poder de una forma muy metódica. Y muy veloz. Muy veloz. Primero, el triunfo electoral de febrero, que le da un control casi absoluto de las gobernaciones y del Congreso. Consiguió algo que nadie había logrado, la totalidad del Senado. Un poder legislativo muy fuerte. Fuertísimo. El segundo paso fue el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Al reemplazarlos, se aseguró la lealtad del Poder Judicial. Para el 47, con la creación del Partido Peronista, ya tenía un control centralizado de los tres poderes del Estado. Algo inédito. Inédito. Y frente a ese poder que la oposición percibía como arrollador, la reacción fue muy contundente. En el Congreso, la Unión Cívica Radical adoptó una postura que podríamos llamar de no aceptación de la derrota. Claro, no era solo criticar las políticas, fueron al hueso, a la legitimidad misma de Perón. El gesto inaugural es muy fuerte. En la Asamblea Legislativa intentan impugnar la elección. Exacto. El argumento, que lo expone el diputado Uranga, era un tecnicismo, que Perón no podía ser presidente por haber sido vice de un gobierno de facto. Se lo rechazan, por supuesto. Obviamente. Pero la consecuencia fue que todo el bloque radical se ausentó de la jura presidencial del 4 de junio. Fue una declaración de principios. Para ellos, ese gobierno nacía viciado. Un gesto que instala desde el minuto cero un cuestionamiento profundo. Y esto nos lleva a otra reflexión. Ese cuestionamiento a la legitimidad de origen y de ejercicio del movimiento se mantiene a lo largo del tiempo, porque esa actitud del radicalismo parece inaugurar una forma de hacer política. Sin duda, se plantea una batalla por el derecho mismo del otro a gobernar. Pero ojo, la UCR no era un bloque monolítico. Estaba dividida. Muy dividida. Por un lado estaban los unionistas, el ala más dura, más conservadora, que ya hablaban de tiranía y no descartaban un golpe de Estado. Y por otro lado, los intransigentes, con figuras como Frondizi. Ellos tenían una crítica, digamos, más progresista. Cuestionaban el autoritarismo, pero reconocían la base popular del peronismo. Esa tensión interna tuvo que haber explotado en algún momento. Y explotó durante el debate por la reforma constitucional del 49, que habilitaba la reelección. ¿Qué pasó ahí? Los unionistas querían la abstención total, boicotearla. Los intransigentes, en cambio, preferían participar en la convención para defender su propio programa. Al final participaron.
Pero cuando vieron que no pudieron torcer el rumbo, se retiraron todos. Ganó la línea más dura. Ganó la línea de la ruptura total. Y esto se reflejaba en el día a día del Congreso, que era, bueno, un diálogo de sordos, Me imagino. La mayoría peronista haciendo valer el número. sin contemplaciones. Declaraban la Cámara en comisión para no debatir, cerraban las listas de oradores. Una disciplina partidaria férrea. El Congreso se fue convirtiendo en una escribanía del Ejecutivo. Hay una frase tremenda de un diputado peronista, Óscar Albriu, que cita a Siria. Es lapidaria. Sabemos que somos un furgón de cola de Perón. Una honestidad brutal que pinta el cuadro completo. ¿Qué frase? Con el Congreso así, la oposición tuvo que buscar otras vías. Pero ahí también se encontró con una pared. Con una pared. La siguiente arena fueron los medios, y el gobierno avanzó de forma sistemática. Entre el 47 y el 48 usó el poder del Estado a través del IAPI, Conviene aclarar que era el IAPI. el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, un ente estatal que monopolizaba el comercio exterior, o sea, un poder económico gigantesco. Y con esos recursos, Compró casi todas las radios privadas del país. Belgrano, Splendid, las redes del interior. El control de la radio, que era el medio de masas por excelencia, fue casi total. ¿y con los diarios? Algo parecido. Las tácticas variaron. Hubo clausuras directas, como a La Vanguardia Socialista o a El Intransigente de Salta. Hubo compras, como Crítica o La Razón. Y el caso más emblemático, la expropiación de la prensa. Un símbolo. Un símbolo de la oligarquía para el peronismo. Se le entregaron a la CGT. Para principios de los 50, solo quedaban La Nación y, con un perfil más bajo, Clarín, como una oposición moderada, tolerada. Esa pequeña ventana entreabierta de la que hablaba Uranga se iba cerrando, y esto nos lleva a pensar, ¿cómo ha evolucionado esa ventana de expresión? El contraste con el ecosistema mediático de hoy es abismal. Es otro universo. Pero volviendo a esa época, fuera del radicalismo, otros partidos jugaban su rol. El Partido Socialista, por ejemplo, fue un adversario feroz. Centrado en la defensa de la democracia formal. Exacto, pero Siria es muy agudo al señalarles una contradicción. Un sector minoritario, como Dardo Cúneo, les criticaba su ceguera, su incapacidad para entender por qué los obreros, su sujeto histórico, seguían a Perón. Y después estaban los conservadores, claro. Sí, y Siria los describe de una forma muy gráfica. Dice que era la oposición de una élite patricia que se siente agraviada por los desbordes plebeyos de las masas. Una reacción más social que política. Mucho más. Era un rechazo al cambio de las jerarquías. Y ese punto es clave, y nos obliga a preguntar, ¿continúa ese componente de desprecio social hacia las bases populares de ciertos movimientos? Siria usa una frase muy fuerte. Habla de la banal suficiencia del porteño que siente desprecio por el cabecita negra. Es una reflexión sobre cómo esos prejuicios de clase persisten. Totalmente. Pero bueno, todas estas oposiciones, la política, la mediática, la social, no tenían la fuerza para torcer el rumbo. El actor decisivo, como tantas veces, iban a ser los militares. Al principio, la relación de Perón con el ejército era sólida. Él venía de ahí. Era su cuna. El grueso del ejército lo veía como la culminación del proceso del 43. Y Perón cultivó esa lealtad. Aumentó los presupuestos, modernizó el equipamiento, compró los tanques Sherman. Y mejoró mucho la situación de los suboficiales. Un sector clave. Les dio el voto, becas para sus hijos, los sumó. Entonces, ¿en qué momento se quiebra esa lealtad? El quiebre es paulatino. Hacia 1951 la economía empieza a complicarse. A eso se suma el creciente autoritarismo, el culto a la personalidad de Perón y Evita, que generaba mucho rechazo en la oficialidad más tradicional. Sobre todo en un arma en particular, ¿no? En caballería, sí, la más elitista, la más aristocrática del ejército. Y ese descontento se traduce en una conspiración. El intento de golpe del 51. Exacto. El 28 de septiembre, liderado por el general retirado Benjamín Menéndez, fue un fracaso estrepitoso. Mal planificado, sin apoyo, sofocado en horas. Pero las consecuencias políticas fueron enormes. El gobierno, en lugar de tomarlo como una alerta, duplica la apuesta. Endurece la represión. Utilizó el levantamiento como excusa. Se declaró el estado de guerra interno, que suspendía garantías constitucionales,
y se intensificó la represión. Y ahí se llega a un punto de inflexión muy peligroso. Los sectores opositores más duros llegan a la conclusión de que la vía electoral está bloqueada. Y empiezan a ver el golpe militar como la única opción realista. Esto nos interpela de nuevo. Sigue vigente en algunos discursos la idea de que la vía democrática puede estar obturada y que eso justifica salidas por fuera de la institucionalidad. Es un fantasma recurrente. Y la violencia fue escalando. El punto de no retorno fue el 16 de junio del 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Un hecho de una brutalidad extrema. Protagonizado por sectores de la Marina y la Fuerza Aérea. El plan era bombardear la Casa Rosada para asesinar a Perón. Y lo hicieron. Las bombas cayeron sobre la plaza llena de gente. Una masacre de civiles. Más de 200 muertos y casi 1000 heridos. Esa misma noche, como represalia, grupos peronistas incendiaron varias iglesias, lo que terminó de romper la relación con la Iglesia Católica. El país al borde de la guerra civil. Esos últimos 3 meses, de junio a septiembre, debieron ser de una tensión insoportable. Eran los últimos estertores. Tras el bombardeo, Perón queda debilitado, casi un prisionero del ejército que lo había defendido. Su política se vuelve errática, oscilante. Va y viene entre la conciliación y la mano dura. Exacto. Ofrece una tregua y después la rompe con discursos muy violentos, como el del 31 de agosto, donde amenaza con que por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. El modelo estaba agotado. Y el desenlace llega al 16 de septiembre, con el levantamiento de Lonardi en Córdoba. Al principio parece que va a fracasar, como el del 51. Pero esta vez el foco resiste, y fue clave el apoyo de la Marina, que amenaza con bombardear La Plata y Buenos Aires. La decisión final entonces quedó en manos de la cúpula del ejército. Una junta de generales, viendo la situación insostenible, le retira el apoyo a Perón y negocia su salida. Él acepta renunciar y parte al exilio. La caída de Perón entonces fue resultado de esa convergencia de todas las oposiciones. Se reeditó, de alguna manera, la lógica de la Unión Democrática del 45. Y esto nos lleva a la última reflexión. Se repite a lo largo de la historia esa lógica de alianzas tan heterogéneas, unidas solo por la oposición a un peronismo percibido como totalitario. Es una de las grandes constantes de nuestra política, ¿no? Y para cerrar, creo que es revelador volver a las palabras del propio Perón, que Siria cita. Años después, él justificó por qué no llamó a los obreros a defenderlo. Dijo, bastaba con movilizar y meter a los obreros en los cuarteles, pero eso iba a costarle al país 1 millón de muertos, y yo no estaba dispuesto a que la Argentina pasara por eso. Dejó el poder, según él, para evitar una guerra civil. Una justificación que, como toda esta historia, queda abierta al debate. Para profundizar en nuestro archivo histórico y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.